Mi nombre es Elena. Tengo 23 años y pensaba tener bien definidos mis principios hasta hace poco. Siempre me he visto como alguien sereno con una rutina estable, evitando tomar elecciones fuera de lo común. Sin embargo, una conversación casual con mi inseparable amiga Camila dio un giro inesperado. Aquella tarde tranquila en mi hogar, charlando con cariño y disfrutando de una taza de café, se convirtió en un momento que transformó mi perspectiva de la vida. La historia que estás a punto de escuchar me llevó tiempo comprender y aún más valor reunir para poder compartirla. Comprenderlo no resultará fácil, pero siento la urgencia de hacerlo, ya que sé que no soy la única persona que ha enfrentado circunstancias que desafían nuestras convicciones. ¿Qué ocurre cuando las decisiones fundamentales ponen en tela de juicio lo que creíamos conocer acerca de nuestra propia identidad? Permanece a mi lado hasta el desenlace, ya que lo próximo no solo te asombrará, sino que también te invitará a meditar sobre los límites, los sentimientos y las fronteras invisibles que traspasamos inadvertidamente. ¿Te encuentras preparado para descubrir mi relato? Continúa leyendo, ya que esto es solo el principio. Antes de continuar, recuerda suscribirte y darle me gusta para respaldar esta revelación. Me llamo Elena. Tengo 23 años y suelo ser una persona reservada que disfruta de una vida apacible. Siempre he disfrutado de la tranquilidad de mi casa, donde paso mis días en compañía de Max, mi perro pastor con unos ojos azules muy llamativos y una personalidad inquisitiva. Max no es simplemente mi mascota, sino mi confidente en silencio, mi refugio en los días oscuros y la razón por la que siempre logro sonreír, sin importar lo difícil que haya sido mi jornada. En mi universo, él simboliza la pureza y la perfección absoluta. Por otro lado, se encuentra mi gran amiga Camila. Si en mí reside la tranquilidad, en ella habita la furia. A sus 22 años, Camila se destaca por su carácter extrovertido y su tendencia a actuar de forma impulsiva, sin miedo a traspasar fronteras que otros ni siquiera se plantearían. Su presencia emana un magnetismo que captura la atención en cualquier lugar donde se encuentre. Su melena de tono castaño con destellos dorados siempre luce impecable. Una risa que se propaga a todos y una mirada penetrante, como si guardaran en sus ojos relatos desconocidos para el resto del mundo. Desde el momento en que coincidimos en nuestro primer año en la universidad, nos convertimos en compañeros inseparables. A pesar de ser muy diferentes en personalidad, Camila solía afirmar que yo era su punto de apoyo y que ella era la vitalidad que mi vida necesitaba. Mi perro Max fue uno de los primeros elementos que consolidaron nuestro vínculo. A Camila le encantan los animales y, a pesar de no tener una mascota, siempre hallaba motivos para acercarse a jugar con Max, en medio de mimos y entretenimiento. Solía afirmar constantemente que Max era especial, autónomo, afectuoso y con una personalidad marcada. Disfrutaba observando su conexión. Sin embargo, nunca pensé que esa relación aparentemente inocente desencadenaría algo totalmente inesperado. Hasta entonces, mi existencia había transcurrido sin mayores contratiempos. Los días transcurrían entre las lecciones universitarias, las apacibles tardes en el hogar en compañía de Max y las charlas inacabables con Camila, quien conseguía que el tiempo se desvaneciera. Sin embargo, todo dio un giro esa tarde en la que nos encontrábamos las dos en mi sala. Una charla común entre amigas se convirtió en el inicio de algo desconocido. Algo que ella no sabía si estaba lista para explorar. Marcó el comienzo de algo que nunca pensé que tendría un impacto tan significativo en mi vida. Una tarde común y corriente. Junto a Camila. Nos encontrábamos en mi sala, rodeadas de notas, risas y el caos característico de una sesión de estudio. Max, como de costumbre, se encontraba cerca, recostado en el sofá a nuestro lado, gozando de nuestra presencia. Durante nuestra revisión de conceptos y discusión de nuestras tareas. De pronto Camila desvió el tema de la conversación. Elena, ¿has experimentado alguna vez algo totalmente inusual que te haya llevado a cuestionar todo lo que crees saber sobre ti misma? Preguntó con un tono que me sorprendió. Las palabras que pronunció se quedaron en el aire, dejándome momentáneamente sin saber cómo reaccionar.
con esa chispa juguetona que la identificaba. Su mirada me observaba con anticipación. Al final, respondí con cierto nerviosismo que nunca me había animado a realizar algo verdaderamente arriesgado. Siempre había permanecido en mi zona de comodidad, asegurándome de que todo continuara por un camino seguro. Desprendió una sonrisa que parecía guardar un misterio y contestó: debes modificar precisamente eso. En ocasiones, son los sucesos más sorpresivos los que cambian nuestra perspectiva. Al principio creí que se trataba de otra de sus intervenciones repentinas. Esos discursos que acostumbraba pronunciar al intentar sacarme de la monotonía. Sin embargo, en poco tiempo me percaté de que la situación era mucho más compleja. En ese momento, Camila hizo referencia a Marx. Preguntó con seriedad, a pesar de su tono usualmente despreocupado, si alguna vez se ha reflexionado sobre el cariño que nos brindan los perros y la conexión tan especial que se crea. Al principio, la observación me pareció inocua, incluso una broma inapropiada. Sin embargo, a medida que Camila seguía hablando, la charla comenzó a tornarse inusual. Reconozco que puede parecer poco tradicional, pero al decirlo con una sonrisa que no conseguía calmar mis nervios, me hizo ver que existen maneras de llevar esa conexión a un nivel totalmente nuevo. Es algo que muy pocos se animan siquiera a pensar. Al principio, solté una risa nerviosa y de incredulidad. Le contesté que no comprendía a qué se refería. Sin embargo, su rostro no mostró variación alguna. Camila era firme en sus convicciones y, en esta ocasión, no iba a ceder. Será solo esta vez. Elena. No es necesario que nadie se entere. Las palabras de Max y las tuyas me impactaron profundamente, generando una creciente incomodidad en mi corazón. ¿Cómo era posible siquiera considerar semejante idea? Sentía la necesidad de entablar esa charla, aunque la personalidad persuasiva de Camila dificultaba mi expresión verbal. Observé a Max, quien descansaba tranquilamente en su lugar preferido, sin percatarse en absoluto de lo que ocurría a su alrededor. Por vez inicial desde que lo poseía, percibí que nuestra conexión, la cual solía ser mi lugar seguro, se encontraba amenazada. Los días posteriores no resultaron sencillos. Las palabras de Camila no dejaban de sonar en mi cabeza, como un eco que era imposible de pasar por alto. Cada vez que me encontraba con Max, experimentaba una combinación de dulzura y confusión. Una emoción que no conseguía comprender por completo. Camila se mantenía firme. Me mandaba mensajes con frecuencia o tocaba el asunto cada vez que nos veíamos. Los argumentos que presentaba eran persuasivos, llenos de su característico encanto y esa confianza que siempre conseguía sembrar la incertidumbre en mí. No obstante, a medida que persistía, la batalla interna en mi interior se hacía más fuerte. Elena. Esto no alterará tus sentimientos hacia Max. Se trata simplemente de una vivencia. Algo que podría incluso reforzar esa conexión tan única que comparten. Reiteró con esa seguridad que siempre lograba tranquilizarme. Estaba inmerso en una lucha interna, mientras una parte de mí sentía un fuerte presentimiento de que algo andaba mal. Otra parte se veía influenciada por la insistente persuasión de Camila, quien siempre encontraba la manera ideal de respaldar sus argumentos. Esto no tiene nada de malo, agregó. Conocer más acerca de ti, comprender tus límites y tal vez lograr sobrepasarlos. Es una oportunidad valiosa. Las palabras que pronunciaba resonaban en mi mente. Sin embargo, era inevitable experimentar una creciente incomodidad. Las noches empezaron a volverse interminables. Me revolvía entre las sábanas, sin poder silenciar la voz de Camila que resonaba en mi cabeza. ¿De qué manera había llegado a considerar semejante idea? Un día, apareció en mi hogar con una botella de vino y esa sonrisa característica que siempre parecía ocultar una estrategia. Elena. Es momento de tener una conversación franca y sin tapujos, expresó al acomodarse en el sofá. Traté de sonreír con determinación para calmar la tensión, aunque sentía un nudo en el estómago. Tomamos asiento en la sala y, mientras Max se entretenía con uno de sus juguetes,
Camila comenzó a expresarse con mayor fuerza que en ocasiones anteriores. Expresó que no se trataba únicamente de Max mientras me observaba fijamente. Se trata de ti. De tu habilidad para descubrir. Para superar los límites que te pones a ti misma. Una tensión evidente invadió la atmósfera de la habitación. Cada vez que hablaba, experimentaba cómo la tensión crecía, sumiéndome en un torbellino de incertidumbre y nerviosismo. Camila demostraba ser una fuerza imparable. Y a pesar de mis intentos por oponerme, mis argumentos se desvanecían ante su firmeza. Elena, tómate un momento para reflexionar sinceramente sobre esto. Evita que el miedo tome el control sobre ti. Sin embargo, lo que experimentaba era un temor genuino o algo más profundo que no lograba reconocer. Observé a Max recogido en su lugar preferido, sin darse cuenta de la preocupación que me invadía. Me cuestionaba si algo tan inusual y desubicado podría encajar verdaderamente en mi día a día. Así que Camila decidió apostar con su última carta. En este desafío, Elena contará con compañía. Las palabras que me dijo, estaré a tu lado, resonaron en mí como un compromiso que me dejó sin defensas. Experimenté que la elección ya no dependía únicamente de mí, sino de ambos. ¿De qué manera podría rechazar a alguien que siempre ha estado a mi lado, brindándome su apoyo en cada situación difícil? Esa noche, al estar ambas sentadas en mi sala, el silencio que reinaba entre nosotras resultaba abrumador. Mientras Max jugaba despreocupado con una pelota cerca de sus patas. Camila me miraba con una combinación de seguridad y anticipación. Por último, Camila agarró mi mano con delicadeza y murmuró: ten fe en mí. Este asunto quedará entre nosotros. A pesar de mis intentos, una voz interna persistía, advirtiéndome que me distanciara, que esta situación no era la adecuada. Sin embargo, una parte más débil y frágil estaba empezando a flaquear. Seducida por la firmeza con la que Camila sostenía su punto de vista. Tenía la sensación de encontrarme en el borde de un abismo. Y ella era la única persona que parecía tener conocimiento de lo que se hallaba al otro lado. Inhalé hondo, tratando de tranquilizar la vorágine de sentimientos que me invadía. Esa noche, de manera inadvertida, marcó el comienzo de un acontecimiento que transformaría mi existencia de manera permanente. Un punto de inflexión del cual no estaba segura si deseaba formar parte. En la penumbra de la habitación, la suave luz cálida de la lámpara en mi escritorio era la única fuente de iluminación. Al abrir una diminuta caja que había llevado consigo, Camila me hizo sentir más incómoda al mostrar su contenido, un collar reluciente, una correa y una botella de vino casi terminada. Una ola de dudas me invadió en ese momento. Pero antes de que pudiera articular palabra alguna, Camila me regaló una sonrisa que combinaba determinación y dulzura. Una expresión que siempre lograba desarmarme. Elena, todo saldrá bien. Confía únicamente en el procedimiento. En ese momento, el ambiente de la habitación se tornó más pesado. Como si algo imperceptible estuviera tomando forma en ese preciso momento. Mientras escuchaba a Camila, percibí cómo la frontera frágil entre mi entorno familiar y lo incierto empezaba a difuminarse. Camila me instó a calmarme con una expresión serena y me sirvió otra copa de vino. Max descansaba al lado del sofá, moviendo alegremente la cola, sin prestar atención a la charla que manteníamos. En ese instante, todo parecía surrealista, como si estuviera observando mi propia vida desde una perspectiva externa, sin poder identificarme en esa situación. Camila se aproximó a Max y empezó a mimarlo con tanta espontaneidad que me sorprendió. La suavidad de su tono, casi reconfortante, daba la sensación de que estaba creando un ambiente para algo que no terminaba de entender por completo. Sentado en el sofá, la miraba fijamente, sin cambiar de posición, envuelto en un cúmulo de emociones que iban desde la duda hasta el miedo, pasando por la curiosidad. Con una expresión tranquila, me dijo que no era algo difícil. Permite que las cosas sigan su curso natural. Elena, no es necesario que te esfuerces. Todo fluirá de manera orgánica según lo que tú decidas permitir.
Las palabras que me dijo intentaban calmar mis nervios. Pero solo consiguieron intensificar la mezcla de emociones que bullía dentro de mí. Intenté expresar algo. Detener eso. Pero las palabras se negaban a salir de mi boca. Así que Camila me solicitó que me aproximara. A pesar de sentir la urgencia de salir de la habitación. Mis pies actuaron por cuenta propia y me dirigieron hacia el lugar donde se encontraban ella y Max. Mientras me encontraba junto a ella, Camila agarró mis manos con determinación y sostuvo mi mirada con intensidad. Con esa combinación de confianza y dulzura que solía desarmarme. Susurró, todo está en orden. La serenidad de Max, que se mantenía constante, y la fuerza abrumadora de Camila me hacían experimentar como si estuviera envuelta en un flujo al que no podía oponer resistencia. A pesar de mis esfuerzos. Cuando Camila me instó a ser la líder, llegó el punto más crucial. Elena, me dijo, la elección es tuya. Nadie tiene la capacidad de tomar decisiones en tu lugar. Las palabras que pronunció impactaron mi corazón como una carga pesada. En ese momento, todo lo que antes había sido evidente en mi vida desapareció por completo. Y me encontré en una situación difícil donde ninguna alternativa parecía adecuada. Mantuvo un tono decidido, aunque mostraba un matiz de dulzura que parecía intentar calmarme. Traté de seguir las instrucciones de Camila con las manos temblorosas. Cuando de repente fui invadido por un torbellino de emociones. Una oleada de culpa. Vergüenza e incredulidad me invadió por completo al siquiera contemplar esa posibilidad. Cada instante, mi cabeza se inundaba de interrogantes sin solución. ¿De qué manera había alcanzado esta situación? ¿Cuál era la razón por la que no podía simplemente parar todo y salir de ese cuarto? Al percibir mi indecisión, Camila se desplazó hacia mi espalda y posó sus manos con firmeza en mis hombros. No estás sola. Elena. Estoy a tu lado, expresó en un tono tranquilizador. No obstante, dichas palabras tuvieron el resultado opuesto. En vez de tranquilizarme, me hicieron ver lo atrapada que estaba en esa situación. Max. En ese momento, se desplazó suavemente en su posición, dirigiendo su mirada hacia mí. La mirada de ella conservaba su inocencia habitual. Aunque percibí que traspasaba todas las defensas que había erigido para resguardarme de mis propias reflexiones. En ese momento, la situación se volvió una revelación impactante. No me encontraba lista para esta situación. Era imposible continuar. Las expectativas que Camila cargaba resultaban abrumadoras. Sin embargo, mi cuerpo y mi mente se oponían tenazmente. Ante la insoportable quietud que llenaba la habitación, decidí retroceder un paso, disipando la tensión presente. Es imposible, expresé con la voz entrecortada debido a la amalgama de sentimientos que pugnaban por manifestarse. Su mirada inicial fue de asombro, seguida por una expresión de desilusión que me impactó profundamente. Después de unos instantes, contestó con una voz que buscaba transmitir comprensión, aunque no lograba ocultar su desencanto. Esa situación representó un punto de inflexión, creando una brecha imperceptible entre nosotras que no estaba segura de poder sanar en algún momento. A pesar de que su actitud indicaba cierta duda, experimenté una combinación de tranquilidad y ansiedad. Había conseguido frenar algo que me causaba pavor, aunque también temía haber dañado nuestra conexión. Tras esa noche, la relación entre Camila y yo experimentó un cambio en su dinámica. En un primer momento, tratamos de mantener la rutina, comportándonos como si la tensión previa nunca hubiese ocurrido. No obstante, surgía una incomodidad silenciosa cada vez que nuestros ojos coincidían. El impacto de lo que estuvo a punto de suceder permaneció presente en nuestras charlas cotidianas. Imposible de eliminar. A pesar de haber tomado una decisión liberadora, el sentimiento de culpabilidad continuaba afectándome. Me culpaba por permitir que las cosas se complicaran tanto. Por otro lado, Max continuaba siendo el fiel y divertido compañero de siempre. Aunque mi conexión con él experimentó modificaciones. Cada vez que intentaba acariciarlo o estar cerca de él, sentía un dolor agudo que me invadía. Parecía que la conexión genuina que habíamos experimentado en el pasado se había visto afectada por lo sucedido.
Con el paso de los días, empecé a alejarme. A pesar de ser consciente de que no tenía la culpa. No podía evitar sentirse de esa manera. Por el contrario, Camila no parecía sentir el peso de mis emociones. A pesar de su esfuerzo por ser comprensiva. En ciertas ocasiones, sus observaciones informales revelaban cierta frustración o desilusión. Un día, me comentó de manera casi indiferente que no comprendía por qué seguía analizando tanto el tema. Al final, todo quedó en nada. Aunque me incomodaron sus comentarios, opté por no contestar. No tenía intención de retomar ese diálogo otra vez. Mi deseo era dejar atrás esa etapa de mi vida. Pero no sabía exactamente cómo lograrlo. Con el paso de los días, nuestra amistad permanecía aparentemente sólida. Pero algo esencial parecía haberse fracturado en nuestra relación. A pesar de que intentaba dar razones, yo ya no podía estar de acuerdo con su punto de vista. Camila seguía repitiendo con total naturalidad que te detuviste porque no estabas preparada. Como si pudiera evadir cualquier responsabilidad. Sin embargo, desde mi perspectiva, el asunto tenía una dimensión adicional. No se trataba únicamente de la preparación o el momento. Algo en la propuesta misma había sobrepasado un límite que jamás debería haber sido alcanzado. Con el paso del tiempo, nuestras vidas se fueron distanciando de manera orgánica. Los momentos en los que íbamos al cine, nos reíamos sin parar y nos sincerábamos durante la noche son recuerdos lejanos. La experiencia de esa noche no solo alteró nuestra relación de amistad, sino que también tuvo un impacto significativo en mi persona. Empecé a pensar en cómo había dejado que una persona tan poderosa formara mi manera de ver las cosas hasta ese grado. Tomé conciencia de la importancia de reafirmar mis principios personales y fijar límites precisos. Incluso con aquellos que me rodean. Además, la conexión que tengo con Max también comenzó a mejorar. Al principio resultó complicado. Sin embargo, con el tiempo volví a encontrar la felicidad en nuestras actividades diarias. Paseos por el parque. Entretenimientos en el jardín y la fidelidad absoluta que me brinda. Siempre estuvo presente para recordarme que hay conexiones que son verdaderamente puras y sencillas. Opté por concentrarme en mi propia salud y dejar atrás la etapa con Camila. Agradeciendo los momentos positivos vividos pero también mostrando determinación para evitar situaciones perjudiciales en el futuro. El camino fue gradual y reflexivo, con el paso del tiempo. Logré perdonarme por mi incertidumbre y enfocarme en el futuro. A pesar de que el recuerdo de esa noche perdurará siempre. En la actualidad lo considero una enseñanza. Viví una situación que me enseñó la importancia de seguir mi intuición y mantener firme mi opinión. Sin importar la oposición. Después de contar mi relato, me gustaría conocer tu punto de vista en la sección de comentarios. Si el contenido te ha agradado, no olvides darle me gusta al video, suscribirte y activar las notificaciones. Así estarás al tanto de nuestras futuras historias. Hasta luego.